5. ¿Es la adopción para siempre? Si la salvación se puede perder, nuestra adopción en la familia de Dios no es permanente. Podemos ser desadoptados, por así decirlo. Tal proceso, sin embargo, jamás es descrito en el Nuevo Testamento, y ni siquiera se alude a él. Ni una sola vez se amenaza a los creyentes con perder la membresía en la familia de Dios. Jesús enseñó precisamente lo opuesto. En lo que a él concierne, la adopción es para siempre. Una opinión diferente. Los líderes religiosos de la época de Jesús no tenían esa convicción. No sostenían la doctrina de la seguridad eterna. Creían que la justicia se ganaba y mantenía por guardar la ley mosaica. De acuerdo a su teología, si un hombre dejaba la ley, Dios lo abandonaba. Esa creencia afectaba profundamente su actitud y conducta hacia las personas que no observaban la ley en la manera que esos líderes pensaban que deberían hacerlo. Como líderes religiosos y pastores del pueblo, se tomaron la atribución de modelar visiblemente el supuesto desdén de Dios por quienes no guardaban la ley. Consecuentemente, no querían tener nada que ver con ciertas clases de personas. Por esa razón no era raro oír a un fariseo orar en la manera que Jesús describió, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18 de septiembre de 12. El fariseo menospreciaba a quienes no eran tan dedicados, disciplinados, como él. A su manera de pensar, simplemente estaba reflejando la actitud de Dios. Esa perspectiva distorsionada impulsó a Jesús en varias ocasiones a enfocar sobre ese tema su enseñanza. A pesar de su claridad, algunas personas todavía están confundidas. Esta confusión ha alejado a algunos de la creencia en la seguridad eterna. Como los fariseos de antaño, algunos cristianos creen que su seguridad eterna descansa no en la obra concluida de Cristo en el Calvario, sino en la consistencia de sus buenas obras. Para decirlo de otra manera, han sido adoptados en la familia de Dios por gracia, pero el que permanezcan o no en ella depende de su disposición de actuar como miembros de la misma. Viven con la amenaza de ser desadoptados. Una acusación maravillosa. En una ocasión, Jesús estaba rodeado de cobradores de impuestos y pecadores. Su relación con ellos realmente fue demasiado para los líderes religiosos, pues no podían comprender cómo un maestro que decía venir de Dios podía alternar con aquellos a quienes ellos, los fariseos, creían que Dios había desdeñado. Empezaron a quejarse entre ellos: este a los pecadores recibe, y con ellos come. En esa cultura el hecho de participar en una comida era una señal de aceptación y genuino compañerismo. Jesús sabía sus pensamientos y aprovechó la oportunidad para atraer su atención mediante una serie de parábolas, a lo errado de sus ideas. En cada parábola se perdió algo precioso. Y en todas, el propietario dejó a un lado todo lo demás y concentró su atención en hallarlo. En la primera parábola, un hombre perdió una oveja. Cuando se dio cuenta de que se había perdido, dejó el resto del rebaño y buscó, hasta que encontró su oveja perdida. Jesús aplicó la parábola, diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15.7. El punto de la parábola era claro. Y cayó directo en la cara de la teología torcida de los fariseos. Dios estaba preocupado por el pecador más que lo que estaba por el justo. Pero, ¿cómo podría ser esto? ¿Por qué tendría él semejante interés por los pecadores cuando ellos, los fariseos, habían procurado tan fielmente apegarse aún a los detalles más minuciosos de la ley? ¿Acaso su justicia no merecía la atención de Dios por sobre la injusticia de los pecadores? Para ellos eso no tenía sentido de ninguna manera. Piénselo, los autores del Nuevo Testamento nos dejaron explicaciones detalladas de cómo uno llega a ser un hijo de Dios. Si ese proceso pudiera revertirse, ¿no tendría sentido que por lo menos uno de ellos lo hubiera explicado con igual lujo de detalles? Antes de que tuvieran tiempo de dilucidarlo, Jesús presentó un segundo escenario. Una mujer perdió una moneda valiosa, y dejó todos sus demás quehaceres hasta que la encontró. Incluso, a riesgo de parecer irresponsable, buscó hasta que encontró su recompensa.
De nuevo Cristo aplicó la parábola a la actitud de Dios el Padre hacia los pecadores. A pesar de lo que los líderes religiosos pensaban y enseñaban, el interés de Dios en ese tiempo no eran los justos, sino los injustos. La fuente de su gozo no eran las obras justas de los piadosos, sino la restauración del pecador. Los fariseos hubieran terminado las parábolas de una manera diferente. El pastor no hubiera ido hasta el extremo para encontrar su oveja perdida. En lugar de eso, hubiera dado a la oveja como perdida para siempre y como que ya no era parte del rebaño. Su actitud hubiera sido: esa oveja sabe dónde hallarnos. Si quiere volver a unirse al rebaño, bien. Pero tendrá que venir a nosotros. Además, debería haber sabido mejor antes de descarriarse. De la misma manera, la mujer que perdió su moneda se hubiera contentado con las que no perdió. Ciertamente no se la hubiera descrito buscándola diligentemente. Después de todo era solamente una moneda. Los fariseos no tenían comprensión del verdadero punto de vista de Dios con respecto a los pecadores. Estaban tan atrapados en su propia pseudo-justicia que habían llegado a creer que sus buenas obras eran en realidad la base para su aceptabilidad delante de Dios. Para ponerlo en términos modernos, creían que su salvación se mantenía por sus buenas obras. El hijo perdido. Para martillar su punto aún más, Cristo dio una ilustración más vivida. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Lucas 15. 11 a 12. Con esas palabras Jesús captó la atención total de su audiencia, pues en la cultura judía del primer siglo, ningún hijo que respetara, aunque sea en una mínima parte a su padre, se hubiera atrevido a exigir su porción de la herencia. Era costumbre que el padre escogiera el momento para la división de la herencia. Para empeorar las cosas, el joven hizo la petición. Lo cual era inimaginable. Jesús continuó, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lucas 15. De diciembre de 13. No solo que exigió su parte de la herencia, sino que se la llevó al irse del pueblo. Es evidente que no tenía la menor preocupación por el bienestar de su padre. Estaba interesado únicamente por sí mismo. De modo que reunió su dinero, se fue a un país distante y se divirtió hasta que se le acabó. Sin duda alguna los que oían a Jesús estaban repasando en sus mentes lo que pensaban que aquel malcriado mozalbete se merecía. ¿Cómo se atrevió a pedir tan sustanciosa porción de los bienes arduamente ganados por su padre, y despilfarrarlos? De acuerdo a la ley, el hijo que maldecía a su padre, o era rebelde y obstinado, debía ser muerto. La pena de muerte era el veredicto más probable al que llegaron muchos de los que oyeron el relato ese día. Pero entonces la historia tomó un giro sorprendente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas 15.14 a 16. La multitud debe haber sentido náuseas a medida que Jesús describía la condición en la cual se encontró el muchacho. Los fariseos ni siquiera se hubieran acercado a los cerdos, mucho menos alimentarlos. De acuerdo a su definición, el joven estaba irremediablemente inmundo para participar en ceremonia alguna. Es decir, tal vez nunca hubiera logrado limpiarse lo suficiente como para entrar en el templo y ofrecer sacrificios. Y pensar que él había considerado incluso comer lo que comían los cerdos. Para ellos, él se había pasado del punto de retorno, pero, asimismo, se lo merecía. Al mismo tiempo, sin embargo, muchos que estaban allí ese día podían relacionarse con la historia del hijo pródigo. Habían abandonado a su Padre Celestial. Como el muchacho del relato, estaban en situaciones que les llevaron a alienarse de la comunidad religiosa. Según la norma que se practicaba en esos días, eran inaceptables ante Dios. Escucharon con atención al seguir Jesús el relato, y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Lucas 15.
17 a 20. Me imagino que todos los que escucharon a Jesús ese día tenían su propia opinión en cuanto a lo que el Padre debía decir o hacer cuando el Hijo empezara su perorata. Al mismo tiempo, dudo que cualquiera de ellos hubiera concluido la parábola en la manera en que Jesús lo hizo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15.20. Los fariseos deben haberse estremecido al pensamiento de abrazar a alguien que había estado pastando cerdos. Jesús entonces añadió, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15.21 a 24. El escenario en el peor de los casos culturalmente hablando, lo que Jesús describió en la parábola fue el escenario en el peor de los casos. El muchacho no podía haber sido más irrespetuoso. No podía haber sido más insensible. Y ciertamente no podía haber causado más vergüenza para la familia. Nadie hubiera culpado al padre si hubiese rehusado permitir que el hijo se quedara como un jornalero. El hijo no merecía una segunda oportunidad, y él lo sabía. Reconoció cuán necio hubiera sido regresar con la noción de que se le permitiría reintegrarse a la familia. Eso no era ni siquiera una consideración. En su mente, él había renunciado a todos los derechos de ser hijo. Tenía la convicción de que al abandonar a su padre y desperdiciar su herencia, había renunciado a su posición en la familia. Una vez hijo, siempre hijo su padre, sin embargo, de ninguna manera veía las cosas en esa forma. En su mente, una vez hijo, siempre hijo. La primera emoción del padre al ver retornando a su hijo no fue ira. No fue desilusión. Sintió compasión por él. ¿Por qué? Porque el muchacho era su hijo. El padre dijo, mi hijo muerto era, y ha revivido. No dijo, fue mi hijo, y ahora es mi hijo de nuevo. Por el contrario, no hay ni siquiera indicio de que la relación alguna vez se hubiera roto, solamente la comunión. Por muerto, Jesús quiere decir, separado. Esa fue en realidad una figura del lenguaje puesto que en la parábola el hijo no había muerto físicamente. Algunos han usado las siguientes palabras de Cristo para arguir que la salvación se puede perder. El Padre dijo, se había perdido, y es hallado. Decir que, perdido, y hallado, se refiere a la salvación eterna, es dar por sentado que están siendo usadas en forma figurada. Pero no hay evidencia de tal uso en el contexto inmediato. El hijo estaba literalmente perdido. Eso es, el padre no sabía en dónde estaba. Cuando el hijo regresó, fue hallado. Una oportunidad perdida siendo que el punto de las tres parábolas era ilustrar la actitud de Dios hacia los pecadores, Cristo tuvo la oportunidad perfecta para explicar cómo uno podía perder su lugar en la familia de Dios, si eso fuera posible. Esto es especialmente cierto cuando pensamos en cuanto a los personajes en la tercera parábola. Los paralelos son demasiado obvios como para pasarlos por alto. El Padre es el Padre Celestial, y el Hijo representa a los pecadores de toda clase. Si alguna vez hubo un hijo que mereciera ser repudiado, era el hijo en la parábola. Si alguna vez hubo circunstancias tales dentro de una familia que exigieran una acción extrema, eran esas. Sin embargo, no hay ni siquiera indicio de rechazo de parte del Padre Celestial. Al Padre en la historia no se le describe como alguien que batalla en su corazón sobre qué hacer con el hijo arrepentido. Jesús no describió al Padre Celestial como alguien que está esperando que se le pida permiso para entrar de nuevo en la familia. En lugar de eso, describió al Padre como alguien que en ningún momento consideró al Hijo como siendo menos de lo que era, un hijo. Se le muestra como quien tomó acción inmediata para restaurar a su hijo vagabundo al lugar de honor y dignidad. No exigió explicación y no exigió que se le pidiera disculpas y nada. No había periodo de prueba, solamente aceptación y gozo. ¿Cuál es la conexión? ¿A quienes creen que la salvación se mantiene por las buenas obras? Les preguntaría, ¿cuáles buenas obras mantuvieron la relación entre el Padre y el Hijo de la parábola? Es claro que se fue como hijo, y de otra manera no hubiera recibido la herencia. Es igualmente claro que regresó como hijo.
Sin ninguna palabra entre ellos, el padre corrió, lo abrazó, y le restauró los símbolos visibles de la condición de hijo. ¿Qué fue lo que mantuvo la relación del hijo con el padre? Ciertamente el muchacho no estaba actuando como hijo. No manifestó ninguna señal de ser hijo. No hizo buenas obras. Su estilo de vida, si acaso, lo que manifestaba era precisamente lo opuesto. Sin embargo, su relación con su padre nunca cambió. ¿Por qué? Porque el amor y aceptación del padre al hijo no era contingente a las obras del hijo. El amor del padre era incondicional. Amaba al hijo porque era su hijo, porque eran parientes. Ese fue exactamente el punto que Jesús quería recalcar. El pastor no expulsó de su rebaño a su oveja descarriada. La mujer no solo se olvidó de su moneda perdida, y dedicó su atención a las que todavía poseía. Y el padre del pródigo no desconoció a su hijo rebelde. En cada caso, lo opuesto fue la verdad. Dios no está buscando personas a las cuales pueda expulsar de su familia. Él está buscando personas que estén dispuestas a ser incluidas. Y una vez que son incluidas por fe, continuamente las cuida en todos sus altibajos. Él es el buen pastor, el Padre compasivo. Él es amor. Si ha puesto su fe en la muerte de Cristo en la cruz como pago por su pecado, usted ya es un miembro eterno de la familia de Dios. Actuar como un hijo de Dios no le consiguió la admisión. Dejar de actuar como tal tampoco causará su exclusión. El amor incondicional de Dios es eterno. La salvación es para siempre. ¿Sabe usted? 1. ¿Cómo creían los líderes religiosos del tiempo de Jesús que se ganaba y mantenía la justicia? 2. ¿Qué simbolizaba el hecho de que Jesús comiera con los pecadores? 3. En la parábola del hijo pródigo, ¿se usan los términos perdido y hallado figurada o literalmente? 4. ¿Cómo sirve la parábola del hijo pródigo para negar la noción de la salvación por buenas obras? Es interesante notar que la seguridad del fariseo dependía de su capacidad para guardar la ley. Jesús dijo que aquel fariseo estaba confiando en sí mismo para su seguridad. Pero, ¿no es cierto que las personas que piensan que deben mantener cierta clase de buenas obras para poder seguir siendo salvas están confiando en sí mismas para su seguridad eterna? Pueden hablar todo lo que quieran sobre cómo deben depender del poder de Dios dentro de ellos para andar en la senda cristiana. Pero la